Muy buenas tardes. Ya habéis visto mi fondo de escritorio. No pasa nada porque será una de las fotografías que utilicemos en el ejercicio de hoy. No entiendo muy bien por qué no se va esto. Ahí. Porque se tiene miedo de cerrarlo y que se cerrara la pantalla de Skype. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a los dos alumnos que estáis ahí, Marcos y Ana. Voy a intentar explicar, siguiendo con los posts que estamos publicando en el blog Literatron, que es una miscelánea, como bien sabéis, cultural, que aborda temas científicos, temas de neurología, de física, de inteligencia artificial y también temas del mundo editorial, de la lingüística y de la literatura. En este caso, pues vamos a continuar con los vídeos de InDesign que empezamos ya la semana pasada, ¿verdad? Perdón. Si os acordáis, nos habíamos quedado en la posición de los elementos, en la colocación de los elementos, ¿no? En este caso no tenemos, como veis, ningún archivo elegido, así que vamos a empezar desde el principio. Yo prefiero siempre que empecemos abriendo el documento, aunque perdamos un minutito más, pero abriendo el documento desde cero, pues nos enteramos mejor de lo que estamos haciendo y de qué va a ir el ejercicio. Bueno, pues simplemente nos vamos a archivo nuevo, documento, o bien, pues si conocéis el atajo de teclado, que ya me imagino que lo conocéis, le damos a control N y nos está tapando esto. Como siempre digo, no deberíais haberlo visto, pero lo habéis visto. Da un poco igual la medida que escojamos. En realidad nos interesa un pliego, nos interesan dos páginas enfrentadas, dos páginas opuestas, y como tenemos aquí dos páginas y comenzar por el número 2, es decir, no comenzaría en página impar, sino que empieza ya en el número 2, nos va a enseñar la página 2 y la 3, ¿no? Con lo cual, pues nos encontramos directamente con un pliego. Vamos a ver si tiene márgenes 0 o, bueno, tiene los márgenes por defecto de 12,7, así que le vamos a dejar esos márgenes. No tiene mayor importancia para lo que vamos a tratar hoy. Damos a crear y, como digo, esta explicación de hoy es el complemento del post en el que hablamos de la disposición de elementos en la edición. Empezamos hablando de las proporciones áureas en el primer post de enero de este año, si os acordáis, de la razón áurea, de la razón media, de la secuencia de números Fibonacci, y de cómo se aplicaba esto a la retícula Van der Graaf y a las diagonales que trazábamos para conseguir unos márgenes proporcionados, unos márgenes áureos que nos hiciesen llegar o poner en buen término siempre los elementos, ¿no? Que siempre estuviesen dispuestos milimétricamente. Es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a disponer esos elementos milimétricamente. Vamos a crear un par de cajas de texto. Vamos a hacerlo de una forma sencilla y rápida. Lo vamos a llenar esto con texto falso. Acordaos que es en el menú texto y llenar con texto falso. En este caso tenemos esta disposición de texto, que es por el texto que nos viene por defecto de InDesign con su Minion Pro. Entonces vamos a opciones de marco de texto, que ya sabéis que se encuentran. Yo utilizo, como sabéis, el atajo de teclado, me resulta más sencillo, más rápido, que es control B, o bien, si no lo conocemos, pues nos vamos a objeto, opciones de marco de texto. Aquí lo tenemos. Y en este caso le vamos a dar 3 columnas y vamos a bajar un poquito el medianil, a 3 milímetros, por ejemplo. El espacio de intercolumnas, pues ya sabéis que se llama medianil. Vamos a dejarlo ahí y yo voy a copiar esta caja. Me la voy a llevar a la página derecha con control alt sostenido, ¿veis? Que cambia el cursor, control alt, y ya tengo un cursor negro sobre uno blanco que indica que voy a copiar esa caja exactamente tal y como esté. Y veis que el texto es exactamente igual. Mendus quisqua cum itqui, esta mala imitación de latín, mendus quisqua cum itqui, pues ahí lo tenemos también, ¿no? En este caso yo voy a cambiar el número de columnas, vamos a dejarlo en este caso en 2. Perdón, ese es el medianil, bueno, cambiamos el medianil también, 2 y 2 milímetros de medianil. Bueno, si queremos ver la previsualización, ya sabéis que la forma rápida es la W, para ver cómo nos va quedando el documento, y si no, pues nos vamos aquí a opciones de visualización, aquí abajo del todo, y en previsualizar dejamos
clic sostenido y podemos previsualizar, ver el sangrado, ver las anotaciones o verlo en modo presentación, es decir, como estaría en una especie de WordPress, perdón, de PowerPoint o en una presentación final con PDF, ¿no? Y lo veríamos de esta manera, como si fueran diapositivas. Bien, bueno, pues volvemos a nuestro modo de maquetación con nuestras guías magenta y nuestras líneas. Y lo primero que tenemos que ver es que nosotros tenemos aquí las reglas. Si por alguna razón no tuviéramos las reglas, que las reglas son una guía indispensable para poder colocar elementos en la situación que nos interese y, como digo, como decía al principio del vídeo, matemáticamente, para no equivocarnos nunca. Si no tuviéramos la regla, pues solamente tenemos dos opciones. Una de ellas es esta de aquí arriba, que se llama opciones de visualización, en la que desplegando este triángulo invertido se me abre este menú contextual que me dice, puedes ver bordes marco o puedes no verlos, puedes ver reglas, ¿veis ahí que se me han ido? O puedes no verlas. Puedes ver guías inteligentes, cuadrícula base. Esto que ellos llaman cuadrícula base, para nosotros es la rejilla base, ya lo veremos más adelante, y los caracteres ocultos también. Bueno, vamos a dejar las reglas activadas. Si no las encontráramos ahí o no tuviéramos esta herramienta situada en el panel, pues nos tenemos que ir a ver, menú ver, y desde ahí accedemos a, en este caso dice ocultar reglas porque yo ya las tengo, pero bueno, vamos a ocultarlas. Si nos metemos en ver otra vez, pues nos diría mostrar reglas, ¿no? Control R sería el atajo. Bueno, pues imaginaos que a mí me dicen que yo tengo que poner mi fotografía aquí. Esto es un artículo, o esto es un currículum, o esto es lo que sea, y aquí tengo que situar un recuadro, un rectángulo, un paralelogramo, lo que sea, con mi fotografía. Bueno, pues entonces, en este caso yo lo que hago es crear un marco de imagen, ahí por ejemplo, de esta manera, y yo tengo que colocar aquí mi fotografía. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues acordaos que era o bien con archivo, colocar, ¿no? O como nos dice ahí, con control D. Yo voy, perdón, que al pinchar fuera, pues es el problema de cambio de herramienta para tener esto seleccionado, y con control D utilizo ese atajo de teclado y voy a coger una de mis fotografías, la peor de todas que vea, esa misma, la de Psicosis 4, y como veis ahí, pues ese ojo que hace nombre al título, al ladillo que le he dado a esa fotografía, ¿no? Que es un ojo de auténtico maníaco neurotizado. Bueno, pues como no queda bien, obviamente pues tendremos que encajarla en el marco de imagen, ¿no? que hemos diseñado. En este caso podemos utilizar el atajo de teclado, que sería control alt mayúsculas E, para encajar el contenido perfectamente, o sea, es decir, para que nos traiga exactamente el contenido que trae, pero vemos que ahora el marco no encaja. Entonces ahí podríamos utilizar el otro comando del que ya hablamos, o bien podemos hacer doble clic en cualquiera de los tiradores de estas esquinas. Si hacemos doble clic, pues veis que el marco de imagen se ajusta perfectamente a esa fotografía. Bueno, cuando la fotografía, que esto puede ser lo que sea, puede ser un redondel, puede ser una elipse, puede ser cualquier cosa, y siempre va a tener una disposición donde en un eje de abscisas o eje X o en un eje horizontal, que es el de esta regla, y va a tener una posición en el eje de ordenadas, que es el eje Y, ¿no? Que es el eje vertical. No sé si lo estoy diciendo bien, porque la verdad es que hace mucho que no, que no veo, no miro en el diccionario para pero creo recordar que el eje X es el eje de abscisas, que es el eje horizontal, ¿verdad? El eje Y siempre sería el eje vertical. Vale, pues este cuadro, igual que este también, igual que este marco de texto, veis que tiene una posición ahí, que tiene una posición en su eje X y tiene una posición en su eje Y. En cuanto a mi fotografía, en cuanto a Psicosis 4, pues vemos que tiene una posición en el eje X y otra posición en el eje Y, en el eje vertical. Son 48 milímetros lo que tiene. Si nosotros variamos esto, por ejemplo, a 30 milímetros, pues vamos a ver que se sube hasta aquí. A mí me interesa ponerla, por ejemplo, aquí. Vamos a dejarla ahí, entre estas dos columnas, ¿no? Esta sería, bueno, pues la posición, vamos a imaginarnos que aunque no tenga ninguna armonía esta composición, pero vamos a imaginarnos que estamos maquetando una revista, un periódico, y nos han dicho que pongamos nuestra fotografía aquí. ¿Qué es lo que nos tiene que importar de esto? Lo que nos tiene que importar primero es que
lo primero de todo es que tenemos que ver algo tenemos que reconocer algo en el recuadro. Lo primero que tenemos que reconocer son los tiradores. Fijaos que nos vienen, si pinchamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 tiradores, perdón. Pues de estos 8 tiradores, que en realidad son 9. Eso es, porque no lo había cogido bien. En realidad, eso y estaba cogiendo la fotografía por dentro. Estos 9 tiradores tienen una posición, tienen una referencia que se completa con justo el centro de la fotografía, que como veis está reflejado aquí en el proxy. Y esos puntos de referencia vienen marcados en el proxy como el ejemplo, la referencia que yo voy a tomar si yo quiero deformar esta fotografía, transformarla, moverla, desplazarla hacia cualquier otra posición. ¿Vale? ¿Cómo desplazo esta fotografía hacia cualquier otra posición si ya tengo este punto de referencia? Pues bueno, sabiendo, si yo la roto, por ejemplo, que va a rotar sobre este eje de rotación, que es este puntito, ¿no? La roto y fijaos cómo está rotando sobre su eje de rotación. Si yo modifico el proxy al centro, fijaos que lo roto hacia abajo, en este caso voy a rotar hacia la derecha y el punto de rotación sería este del centro, ¿no? El eje de rotación sería este. Bueno, no tiene mayor misterio, se puede trastear un poco para saber cómo funciona. Nos vamos a edición, deshacer rotar y a edición, deshacer rotar elemento y la dejamos como estaba. Ya nos interesan ya sabemos dos cosas, este proxy, esta posición en el eje X o el eje de abscisas y el eje Y o el eje de ordenadas, el eje vertical, y también sabemos que tiene un punto de referencia aquí, pero nos tenemos que fijar en otra cosa, y esa otra cosa es este clip que viene aquí. Este clip hace referencia al vínculo, es decir, a la ruta que establece la computadora, en mi laptop en este caso, entre el archivo en el que yo tengo guardada esta fotografía y la recepción que hace esta aplicación InDesign de esa fotografía. Es decir, si esto está así, en teoría tengo este vínculo actualizado. Vamos a abrir la paleta vínculos primero clicando fuera para no tener seleccionada la fotografía para ver qué pasa. Si yo hablo en mi paleta vínculos, que como sabéis extrae, ahí veo que tengo mi fotografía Psicosis 4, pero si no la tengo aquí, pues bueno, nos vamos a ventana y vínculos, ¿vale? Ventana, vínculos. ¿Por qué no me viene? Me dice aquí información de vínculo. No me viene ninguna información. ¿Por qué? Porque no la tengo seleccionada. Si yo la selecciono, pues fijaos que ya veo el formato, veo qué espacio de color, en este caso el RGB, el tamaño que tiene, los puntos, los píxeles por pulgada que son efectivos, etcétera, ¿no? Nos viene toda esa información. ¿Está vinculada? Sí, está vinculada. Si no estuviera vinculada, pues me vendría un aviso y yo tendría que vincular aquí, ¿no? Volver a vincular a partir de las bibliotecas CC, que no lo aconsejo, sobre todo si tenéis un InDesign como el mío. Si tenéis un InDesign Pro, pues sí podréis vincular perfectamente a través de la biblioteca, es más rápido y más recomendable. Si no, pues vinculáis simplemente aquí y buscáis la ruta que corresponde. ¿Cuándo no se corresponden los vínculos? ¿Cuándo tendremos aquí la señal de advertencia roja? Pues cuando lo hayamos sacado de otro archivo, otra carpeta, hayamos movido el archivo de sitio y no aparezca, ¿no? Entonces, en este caso siempre nos suele avisar. Pero bueno, esto lo veremos otro día, lo de los vínculos, pero es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre que nos traemos una imagen de otro sitio, de otra carpeta, ¿vale? ¿Qué más? Pues en principio ya está. La imagen está situada donde yo quiero y ahora me dicen, oye, pues ahora quiero que la sitúes en la otra página que no tiene nada que ver, que tiene, fijaos, una composición a dos columnas con otro medianil distinto, menor que el de estas tres columnas con un poquito más de medianil, y me dicen, pero me la sitúas en el mismo sitio pero en la otra página. Y dices, ahí va, ya la hemos liado. Porque ¿cómo paso yo de este eje o del mismo eje, cómo mantengo yo en el mismo eje a la misma distancia las dos figuras, ¿no? Simplemente tendría que duplicarla, ¿no? Dices, bueno, la duplicas y como al duplicar se va a traer los valores que ya estaban establecidos por defecto, bueno, pues sí, podemos hacerlo. Control Alt, ya veis que me vuelve a cambiar el cursor, me la llevo, pero claro, ¿dónde la pongo? Bueno, la pongo ahí porque las guías inteligentes ya me marcan exactamente dónde hay que ponerla, pero bueno, yo la puedo dejar en cualquier sitio. Vamos a hacerlo esto, como digo, matemáticamente para que no haya ninguna duda. Fijaos en que
el espacio que tenemos aquí a la izquierda es, o la posición en la que está enclavada o enmarcada esta fotografía es eje X 72,2 y eje Y 109,5. Pero aquí hay algo que no rula. Aquí hay algo que no rula y es que si acordáis, si os acordáis de lo que aprendíamos en el instituto, en el colegio, mejor dicho, cuando nos enseñaron el eje X y el eje Y, es que todo lo que estuviera a la izquierda en del eje X era un valor negativo y todo lo que estuviera hacia abajo en el eje Y, en el eje vertical, era un valor negativo también. Lo que estuviera a la derecha del eje X era un valor positivo y lo que estuviera arriba del eje Y era un valor positivo. ¿Eso se da aquí? Pregunto. Me están contestando por el chat, pero no, obviamente no lo veis, los que estéis viendo solo el vídeo. No se ve aquí, ¿no? Como me están diciendo ahora mismo en el chat. No se ve aquí porque aquí lo que tenemos es un valor positivo. Vale. ¿Cuál es la condición para que esto represente exactamente los valores de un eje de coordenadas? Pues para que me represente exactamente los valores, lo único que tengo que hacer es convertir esto en un eje de coordenadas. Como yo ya tengo una regla horizontal y una regla vertical, fijaos que aquí arriba me viene una intersección de lo horizontal con lo vertical. Exactamente eso. Pues pincho aquí arriba, con clic sostenido. Oh, perdón, no lo he hecho bien. Ahora. No, tampoco. Ahora. Con clic sostenido voy estirando hasta hallar ese punto central, ese eje geométrico alrededor del cual va a girar toda mi composición. Y en este caso, fijaos que donde aquí había un 200, se me ha puesto el 0. Es decir, este es el punto 0 del eje de coordenadas, ¿vale? Entonces, si ahora nos vamos a nuestra figura, bueno, ya estaba cogida, pero bueno, la cogemos y fijaos que ahora el valor que tiene ya es negativo. ¿Por qué? Porque en el eje de abscisas o el eje X, todo lo que estuviera hacia la izquierda era negativo. En este caso, igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues fijaos qué sencillo. Copiamos esto. Podemos hacerlo con edición copiar. Nos vamos aquí, pinchamos esta fotografía y aquí activamos el eje X y edición pegar. Cambiamos de campo y ya lo tendríamos situado ahí. Ahora vamos a ver qué hacemos con el eje Y. Ahí lo tenemos. Edición copiar, también lo podemos hacer con control C, control V, simplemente estoy siguiendo los pasos de manual, por si, bueno, pues para que no se nos olvide. Volvemos aquí, activamos el eje Y y edición pegar. Lo tendríamos ya situado exactamente en la misma posición, independientemente del diseño que hay aquí, pero si es lo que nos han pedido, pues ya veis que podemos situar elementos con muchísima facilidad y de una manera milimétrica, ¿vale? Esto es, así es como quedaría en la vista para impresión. Si a nosotros nos dicen, oye, es que la fotografía esa no me gusta tu cara, no me gusta cómo sales, no es fotogénico, y tendría mucha razón. Si me dijera eso, lo que tienes que hacer es acortar esa fotografía un poquito, tienes que acortarla de una forma milimétrica. En este caso, ya nos iríamos a los valores de ancho y alto, ¿vale? Ya no estaríamos hablando del eje X y del eje Y, sino que nos iríamos a los valores que la caja de imagen tiene en su ancho y en su alto. Entonces, si yo en vez de 48 milímetros me dicen que lo tengo que reducir a la mitad, pues fijaos qué sencillo. Entre 2, ¿no? Barra 2, y o bien le doy al intro, o bien cambio de campo y me lo reduce a la mitad. Ahora tengo un editor o una editora que me dice, no, mira, es que me pareces guapísimo. Es que me pareces un tío estupendo y yo creo que tú lo vales. Así que esta caja tiene que ser por lo menos 2 veces más alta. Vale, pues entonces me voy aquí y lo multiplico por 2. Ya está. Ahora, por supuesto, tenemos la caja de imagen de 2 veces más alta, pero ahora habría que encajar proporcionalmente la ventana, ¿no? Con control, alt, mayúsculas E. A ver, encaje. Bueno, llenar marco proporcionalmente, que no es lo mismo. Fijaos que si no se ha deformado la fotografía, bueno, ahora tendríamos que con Shift, con mayúsculas y Alt, pues tendríamos que colocarla, pero bueno, esta sería un poco sería la forma de administrar una serie de valores matemáticos para cambiar el alto y el ancho
de las figuras, de las fotografías, matemáticamente también. ¿Vale? Espero que el vídeo os haya servido y en las próximas clases pues seguiremos con otras cosas igual de interesantes. Os aconsejo que visitéis el blog y veáis los posts y los artículos. Muchísimas gracias y que tengáis una buena tarde.